Molt bona nit, dijous 29 de febrer. Benvinguts una setmana més a este programa en el qual avui coneixerem València d'una manera diferent. I és que els convide que m'acompanyen fins a la València del segle XVI, una època d'anades i vingudes per a un regne que va viure en el segle XV el seu segle d'or. Una època en la qual ens trasllada Begoña Valero en el seu llibre Un testigo llamado Cervantes. Un llibre en el cual coneixerem a un Cervantes com no pensaven. ¿No es así, Begoña? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues así es. Muchísimas gracias por venir y por mostrarnos, ¿no?, a este Cervantes tan diferente, un Cervantes que no conocíamos porque sabíamos de él, bueno, pues por otras facetas, y es una historia, a mí es lo que me fascina, una historia basada en hechos reales, pero a mí me gustaría que me contaras cómo llegas hasta esta historia y por qué te decides a escribir sobre ella. Bueno, la verdad es que para cualquier escritor encontrar un hecho histórico desconocido en la vida de un personaje famoso es ya, bueno, es un regalo, es un maravilloso regalo. Pero si además ese personaje es Cervantes, nuestro escritor más universal, pues es un verdadero ya premio gordo. Un premio gordo en el que recreas la estancia de Cervantes justamente aquí en Valencia para declarar como testigo en un crimen, un hecho que era desconocido para muchos, que Cervantes vivió aquí en Valencia durante un tiempo, y es un signo de que todavía hay muchas cosas sobre él que no conocemos. Sí, bueno, es evidente que según vayan apareciendo nuevos documentos, pues se podrá saber más de la vida de Cervantes, pero en este caso en concreto es en el archivo del Reino de Valencia donde un investigador, Jesús Villalmanzo, encontró la firma más antigua de Cervantes en el papel original, o sea, es su autógrafo, y es la más antigua que se conoce, y era precisamente en su testimonio en un juicio por un asunto criminal que se celebró en 1580, cuando Cervantes acababa de ser liberado de su cautiverio en Argel, donde había permanecido durante casi 5 años. Entonces, imaginar también que después de estar cautivo, pendiente de la muerte día tras día, que llegue a Valencia y tenga que testificar en un juicio, pues parece un poco extraño, pero eso lo dejo a los lectores de Un testigo llamado Cervantes para que se den cuenta de que tenemos una historia maravillosa en Valencia totalmente desconocida y que es la primera vez que se plasma en una novela. Vamos a situar un poco al lector sin desgranar mucho la historia, porque tú no quieres, tú prefieres que la gente se embarque, nunca mejor dicho, en esta novela. Cervantes batalla en Lepanto, a su regreso es apresado, enviado a Argel, allí permanece durante 5 años cautivo. Y es ahí donde empieza un poco todo, donde empieza un poquito la novela, ¿no? Tú me has comentado antes fuera de cámaras que es como 2 novelas en una. Sí, la verdad es que tiene 2 líneas narrativas, como hemos comentado, una en Valencia con el juicio criminal y otra en Argel durante el periodo de cautiverio. Lo cierto es que después de que Cervantes, porque como bien decías, nuestro Cervantes es un hombre joven, no nos lo imaginamos escribiendo el Quijote mayor vestido de negro. Con 50 años y nada que ver. No. En Lepanto, por ejemplo, tenía 24 años cuando fue herido, y precisamente la portada, que es una maravilla. La portada es preciosa, vamos a mostrarla. Es un lienzo de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor que en estos momentos pues, es uno de los más importantes, o el más importante en tema de contar la historia de España a través de los lienzos, las batallas de los tercios, etc. Entonces me parecía perfecto, porque además hago un guiño a ese momento de la batalla de Lepanto cuando hieren a Cervantes, eso lo recuerda él en la novela. Pero realmente la novela empieza él recordando por qué está en Valencia, y a partir de ahí es cuando intento alternar las 2 historias, la de Valencia y la de Argel, para que no solamente el lector descubra lo que ocurrió en Valencia, que es una historia, es prácticamente una novela negra, donde se va a poder pasear el lector por esa Valencia del siglo XVI, donde evidentemente todavía está la lonja de mercaderes, pero que era el centro neurálgico donde se desarrollaban pues, todo el tipo de negocios. Y por supuesto, incluso por la Pobla de les Fembres Pecadrius, que era el burdel más importante de Europa, que en sus mejores momentos tenía hasta 300 mujeres, pero con unas características muy especiales de funcionamiento
condicionamiento que me he documentado precisamente para poderlo plasmar en la novela y que el lector, pues como digo, se pase por las páginas de esta novela a través de la Valencia del siglo XVI. Justamente te quería preguntar por ese proceso de documentación, ¿cómo ha sido? No sé si ha sido duro, no sé si has tenido que investigar mucho, si ha sido fácil el acceso a todo ello. Bueno, son entre 3 y 4 años lo que tardó en escribir una novela, porque me gusta documentarme muy bien, aunque no quiero que luego se note. Porque no intento elaborar un libro de historia ni un ensayo, es una novela, por lo tanto lo que pretendo es que se distraiga, disfrute, y si puede aprender el lector, pues todavía mejor. Y la documentación no es difícil, lo que pasa es que es laboriosa. En el archivo del Reino de Valencia, por ejemplo, están pues acumulados al menos 400 folios sobre el caso criminal que se desarrolló en Valencia. Son los testimonios de todos los que tuvieron que declarar, entre ellos Cervantes. Y es bonito porque vemos además cómo era entonces un proceso jurídico, criminal, o sea, a través de justicia criminal, que era la autoridad más elevada dentro del Reino de Valencia en tema de justicia. Y podremos, sobre todo, les ha llamado muchísimo la atención a notarios, a abogados, porque claro, están asistiendo a un proceso que ahora no tiene nada que ver con lo que me parece curioso entonces. Es que es un testimonio que él realiza en castellano, que sí que chapurreaba, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el valenciano, que se tradujo al valenciano, porque en aquella época los juicios del siglo XVI se transcribían al valenciano. O sea, ya en aquella época a mí me parece curioso, ¿no? Sí, porque además era la lengua del reino y absolutamente todos los escribanos y todos los juicios, independientemente de la declaración que fuera en castellano, luego se tenía que traducir a valenciano, y de hecho en el archivo del Reino de Valencia las declaraciones todas están en valenciano. Solamente cuando tenía que acudir, por decirlo de alguna manera, a la audiencia, que ya era el rey, entonces se escribía en latín la sentencia. Fíjate. Pero me ha parecido algo muy curioso. A mí me gustaría saber si ya se le conocía a Cervantes por aquella época, esa faceta suya de escritor, porque hoy día se le conoce de sobra, también se le conoce por el Manco de Lepanto, ¿no?, por aquella famosa batalla, pero a mí me gustaría saber si ya en aquella época ya hacía sus pinitos, ya era conocido, se le empezaba a conocer como escritor. Bueno, de todas formas, en la novela, por ejemplo, lo del tema del Manco de Lepanto es un apodo que le pusieron, pero que en realidad no era manco. Ahí precisamente en la novela hago referencia a la inhabilitación de la mano izquierda por un arcabuz, o sea, por una herida de arcabuz y tal, pero que realmente él no era manco. Y aparte, respecto... Ay, que me he perdido ahora después. Sí, se le conocía ya empezaba a hacer esos pinitos como escritor. Sí, a nivel literario, allí incluso en Argel, habían representaciones, escribían, y de hecho él en cierto modo se ganó la vida como escribiente, o sea, o en cierto modo como escribano, o sea, porque estaba muy valorado que se escribieran incluso cartas para reclamar dinero para el rescate de cautivos, porque el que no podía obtener la cuantía que pedían por él acababa siendo un esclavo. Con lo cual hacía ya esas pequeñas, ¿no?, pinceladas. Sí. De todas formas, también hay cartas, hay algún fragmento de una carta al secretario de Felipe II, a Vázquez de Leca, e incluso se supone que ya ahí empezó a escribir, pero no se tiene constancia ni documentación que pueda afirmar. De hecho, por ejemplo, sí que es a posteriori, hay obras que, como Los Tratos de Argel, que sí que reflejan esa historia que vivió, porque los 5 años de cautiverio es una verdadera aventura épica. O sea, que nadie conoce, porque nos imaginamos al Cervantes, como digo, mayor, pero es que era un soldado del tercio. Es que era muy joven. Era joven, valiente. La verdad es que a mí me asombró porque tuve... También es verdad que si tiramos la vista atrás, ¿no?, nos imaginamos a todos estos personajes como muy mayores, ya pasando la barrera de los 50, y nada que ver. Lo que sí que es verdad es que la apariencia física era de mucho más mayor de lo que realmente era, y tal vez esto era lo que le pasaba a Cervantes. Eres valenciana, escribes una novela valenciana y además en una editorial valenciana.
Efectivamente, es que era el trío perfecto, porque yo creo que merecía merece Valencia tener una editorial importante, y el grupo editorial Sargantana, que tiene 8 sellos editoriales, pues en estos momentos es la editorial más potente, y tenemos que competir en cierto modo pues con los dos polos que están en Barcelona y en Valencia, y en Madrid. Entonces yo creo que una buena editorial era importante, que se encargara precisamente de esta historia tan bonita, porque yo creo que les va a encantar no solamente a los valencianos, sino a todo el mundo, porque además, al ser desconocida y un personaje tan importante, pues merecemos en Valencia que sea ciudad cervantina. Muy bien, me parece estupendo. Ya. Ahora que has tenido acceso a todos esos archivos, ¿hay algo más de lo que se pueda escribir? Vamos ¿Estás a ver. pensando, estás cavilando? Sobre Cervantes, lo que se conoce, evidentemente lo de Argel no ha sido una novedad, sino que ya se conocía, pero sí que es verdad que he investigado con los últimos estudios que hay sobre toda su vida, y creo que está muy bien documentado, de manera que el lector va a poder disfrutar durante 660 páginas en un testigo llamado Cervantes de una historia preciosa. Y si existe otra historia de Cervantes, ojalá la encontrara, porque me encantaría plasmarla en otra novela. Valencia tiene mucho que ofrecer, también en novela, lo has demostrado en este testigo, un testigo llamado Cervantes. Begoña, muchísimas gracias por venir, por presentarnos este maravilloso libro, 600 páginas en la que el lector no va a poder saltarse ni una sola, para poder ir descubriendo cómo era ese Cervantes que vivió aquí en Valencia, que estuvo aquí residiendo, porque era testigo de un crimen que vamos a descubrir en esta maravillosa novela. Begoña, muchísimas gracias de nuevo. Yo estoy deseando embarcarme ya en ella, para ir descubriendo poco a poco cómo era ese Cervantes y cómo era esa Valencia del siglo XVI, que es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Penélope. I nosaltres anem a continuar i anem a Creu Roja. I avui dijous acomiadem el mes de febrer per a ficar-nos de ple en un mes que ja saben el que significa: falles, unes festes esperades per molts, ja que és símptoma de celebració, de passar-ho bé, però també de saber quines precaucions tindre i quins consells s'han de seguir per a gaudir d'unes festes més segures. Com ja saben, durant la celebració de les falles, Creu Roja desplega un ampli dispositiu sanitari en col·laboració amb l'Ajuntament de València, un dispositiu que compta amb una gran participació del voluntariat. Per això, i com demà arranquen les mascletaes, tenim amb nosaltres a Araceli y a Roberto para que nos conten ese dispositivo. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, conocéis de sobra ese dispositivo porque no es la primera vez que participáis en este dispositivo. Araceli, ¿qué dispositivo se ha puesto en marcha para estas fallas? Pues desde el día 1 hasta el día 19, en todas las mascletas de Valencia, participa un dispositivo totalmente voluntario de Cruz Roja, en el cual se aportan 5 ambulancias en la plaza del Ayuntamiento, distribuidas por toda la plaza, con 2 puestas sanitarias y un puesto de móvil sanitario, en el cual también reforzamos ese dispositivo con personal en prácticas de enfermería en el cordón y socorristas, el cual ayuda mucho a que el dispositivo funcione mucho mejor que no solo las ambulancias distribuidas, porque ayuda a que la gente que se encuentra en una situación complicada puedan acceder dentro del recinto donde está la posta sanitaria y ser atendida desde allí. Un gran dispositivo que cuenta con ¿cuántos voluntarios? Pues alrededor de entre 50 y 60 voluntarios. Todo también personal sanitario, voluntarios que son socorristas, personal de prácticas, coordinadores de servicio, pues rondan eso. Una red muy amplia de gente desplegada alrededor de la plaza del Ayuntamiento para que todo funcione de la manera más normal posible, y que si hay algún incidente, oye, pues para eso estáis vosotros allí. Roberto, a mí me gustaría saber cuáles son esas medidas de precaución que se deben tener para garantizar la seguridad de las personas durante las fallas. Pues las medidas de precaución, las que comentamos todos los años: ropa cómoda, buscar siempre la sombra, hidratación, a poder ser con agua. Comer, porque la gente está allí igual desde las 10 de la mañana hasta las 2 y se beben... Solo bebe y no come. Exacto. Claro. Y acaban pues cayendo porque tienen hambre y les da una bajada de azúcar.
y es lo O sea, más que siempre es habitual. recomendable acudir a las mascletas, como el año pasado que hizo unas fallas maravillosas, con unas temperaturas altísimas y un sol de justicia. Es recomendable acudir a las mascletas pues con una gorra, un sombrero, algún abanico, también por si llega un Exacto. momentito que necesitas tomar un poquito de aire, agua, por favor, para hidratarse, y también comida, y me imagino que también algo azucarado, ¿no? Porque en un momento de bajada de tensión siempre es recomendable llevar algo de azúcar encima para... Sí, el evitar el ir en ayunas, porque mucha gente lo que hace es, me levanto, salgo en ayunas corriendo y nos tiramos desde las 11 de la mañana cogiendo sitio y nos vamos a las 3 de la tarde. Exacto. Y según en la zona donde estemos, pues muchas veces es sombra y corre aires, está a gusto, Exacto. pero otras es sol y quieras que no. Y además que se Pero- aglutina mucha gente, ¿no? Exacto, Entonces esa sensación la ansiedad, de exacto, agobio. de no poder moverte, me imagino que eso Estar también... entre todo el mundo, ahí no corre el aire igual que Claro. si estás en una zona tú solo. Vale. Y eso se nota muchísimo. Con ese gran dispositivo que montáis allí en Cruz Roja, me imagino que el tema de la coordinación, Roberto, es muy importante. ¿Cómo os coordináis? Pues estamos coordinados entre todos los intervinientes que estamos allí, ya sea policía, protección civil, bomberos, etcétera. Aparte tenemos comunicación también con el 112 a través de un centro de operaciones autonómico, que cualquier aviso que nosotros no seamos capaces de ver o porque esté más lejos, nos pasan a través del 112 ese aviso para poder acudir y prestar la mejor asistencia. El año pasado sabemos, ¿no?, por los datos, que fueron muchas las personas atendidas durante las mascletas por lipotimias, por esos desmayos, por esa aglomeración de gente, que es algo muy normal durante las mascletas porque acude muchísima gente, pero a mí me gustaría saber cuáles fueron esas principales atenciones médicas que se realizaron y qué se puede hacer para prevenirlas. Principalmente fueron lipotimias, golpes de calor y también fue que cayó en fin de semana. Claro, todo depende de las temperaturas y las fechas en las que caiga. Si tenemos en cuenta que cae fin de semana, hay siempre mucha más gente de fuera de Valencia que incluso de Valencia. ¿Qué ocurre? La aglomeración y las primeras fallas post-pandemia, que eran al 100% como toda la vida ha sido. La gente muchas veces también siente el agobio de sentirse aprisionado, que no está acostumbrada como habitualmente estábamos antes. Por lo cual también hay que tener en cuenta las horas, ¿no?, de ir a visitar las fallas. Eso es. Vamos a evitar las noches, que Sí. es cuando más gente acude, sobre todo a estas fallas que están metidas en esas calles, que hacen embudo y es muy difícil luego salir, aunque bueno, durante las fallas la verdad es que todas Sí. están repletas de gente, pero siempre hay unas que están más vacías, podemos ir a visitarlas, vamos a intentar, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades, de lo que nos permita el trabajo o nuestra vida cotidiana, el ir a visitar las fallas cuando haya menos gente. Es más bonito de noche, están Claro. iluminadas, las calles Sí. también, pero bueno, pues si queremos evitar todo esto, lo mejor es ponernos unas horas, ¿no?, para poder ir a verlas. Otra de las cosas que también pasan en fallas son esas quemaduras por los fuegos artificiales, por los petardos. ¿Qué prevenciones hay que tener? Porque me imagino que, bueno, podemos decir lo que queramos, pero al final me gusta más tener el petardo en la mano y tirarlo justo cuando va a explotar, ¿no? Pues todos hemos escuchado, o nos ha dicho nuestra abuela en casa, nuestra madre, pasta de dientes, ponte cualquier crema. No, lo mejor es agua del grifo corriente, fresquita ahí sobre la quemadura, taparla con un paño limpio y acudir al centro de salud más cercano o a la posta sanitaria más cercana, en el caso de si estamos nosotros presentes. Y dependiendo de la gravedad de esa quemadura, igual sería aconsejable acercarnos al Hospital La Fe, que tiene la unidad de quemados, que es la unidad de referencia en respecto a quemaduras. Araceli, ¿qué debe tener en cuenta una persona cuando necesita ser atendida por Cruz Roja? Pues como ya ha nombrado mi compañero, estamos todos coordinados. El crear una voz de alarma, da igual que sea Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, creamos como una red de apoyo que, ya sea quien sea, puede movilizarnos. Y enseguida se ve, desde mucha gente desde los balcones te puede indicar o cualquier cosa, y nosotros enseguida movilizamos y sobre todo concienciar a la gente de que si están pidiendo ayuda, intenta hacer un pequeño pasillo para poder llegar al lugar, que no vamos a quitar el sitio a nadie, porque lo que queremos es llegar y atenderlo más rápido y fácil a la persona para que sea atendida de la manera correcta. Me imagino que el seguir educando y concienciando a la ciudadanía, ¿no? Exacto, sobre esto es algo muy importante, y desde Cruz Roja lo estáis haciendo muy bien. Sí, se está dando formación y Damos demás. formación en coles, en asociaciones, fallas y demás que nos lo solicitan. Vamos allí, explicamos un poco cómo se procede, qué hay que hacer en caso de emergencia, conceptos básicos de primeros auxilios.
todo lo que sea educar a la ciudadanía en este aspecto es imprescindible, claro. Si no enseñamos, la gente no sabe cómo reaccionar. Y además no solamente estáis presentes, muy presentes en las mascletas, lo digo con conocimiento de causa, porque durante las mascletas también estoy por allí y sí que os veo, estáis desplegados por alrededor de toda la plaza y la verdad es que estáis de cara a la gente, vigilando que todo esté correctamente y si pasa algo, ser los primeros en verlo. Claro, es que siempre nos posicionamos, nunca estamos mirando al espectáculo, nosotros miramos al público. Exacto. Que muchas veces la gente, no, es que está viendo, no estamos viendo, estamos viendo a la gente, siempre tenemos la vista puesta en las personas porque en cuanto ves cualquier gesto del que levanta la mano pidiendo ayuda, te acercas, preguntas, incluso mucha gente tiende a taparse los oídos cuando está el... ¿Esto es correcto? No, es incorrecto, lo que hay que hacer es destaparse y abrir la boca porque al hacer presión pueden causar peor daño que el tenerlos destapados. Por eso muchas veces hay veces que se acercan, que no pasa nada y le dices, quítate las manos de los oídos. Vale, o sea, que es esto que mucha gente se pone los cascos o se pone tapones para... No, es una tontería, porque si vas a la mascleta y te tapas los oídos también es una tontería. Los cascos de protección que están homologados y demás, sí, porque son para eso, pero gente que se pone algodones, los tapones o los dedos, no, eso para eso lo mejor es quedarse en casa, lo ves en la tele y en el momento del momento fuerte le quitas la voz y ya está, ¿no? Porque es que si no, ir a la mascleta y taparte los oídos tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, recomendaciones, vamos a hacer un repaso. Llevar un gorro, llevar un sombrero. Ropa cómoda, hidratación, algo dulce por si se da cualquier cosa. Comer, muy importante tener algo de comida por si acaso. Y dependiendo de las horas que vamos a ir, porque sabemos que por la mañana hace fresco en Fallas y conforme se acerca la hora de la mascleta va haciendo calor, pues saber que te vas a tener que quitar la chaqueta, la sudadera, lo que lleves, pues tener previsión de eso, no ir abrigado a tope porque luego te vas a quitar protección prendas. solar, importante. También. Exacto, y también, por importante. favor, no nos tapemos los oídos. Vamos a disfrutar de la mascleta un poquito más alejados, si no queremos sentirla tan cerca. Y esas son las principales recomendaciones que nos da Cruz Roja. Ante cualquier incidente, cualquier problema, ellos están durante toda la mascleta desplegados por toda la plaza del ayuntamiento. Cualquier gesto, ellos acuden enseguida y por favor hacerles ese pasillo para que puedan pasar. Araceli, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana día 1 comienzan las mascletas, vamos a esperar que todo vaya bien y yo desde aquí quería daros las gracias porque sé que habéis estado muy presentes en el incendio que tuvo lugar la semana pasada en Campanar, así que desde aquí muchísimas gracias por esa labor maravillosa que junto con las demás fuerzas de seguridad del Estado, con sanitarios, hicisteis en esos primeros momentos. Así que muchísimas gràcies. Nada, a vosotros. A vosotros. Bé, fins així el programa d'avui. Espero que els hagin gaudit d'este programa i donem així la benvinguda al mes de març, a misses mascletaes que comencen ja demà en la plaça de l'Ajuntament. Nosaltres es veiem la setmana que ve ací, en el telar de Penélope. Gaudisquen de la nit i siguen feliços. Adeu.